si la penitencia era de por vida, que era lo que se hacían los pecados más graves, como la apostasía, o sea, el sacrificar a los ídolos, cuando la persona aparecía en peligro de muerte, se la reconciliaba. Claro. ¿Se entiende? Si después se recuperaba y vivía 5 años más, ¿qué hay que hacer? Dice Cipriano, hay que volver a ponerlo en penitencia. No, ya lo hemos reconciliado, no vamos a retrotraer la situación porque sobrevivió. Si Dios quiso que sobreviviese, es la voluntad de Dios, mijo. Sí. Ya está reconciliado, ¿sí? Y puede participar de la asamblea de la iglesia y del culto, etc. Eso es lo que le están achacando a Cipriano. Pero lo que hace Cipriano está bien hecho, dice. Perdón, a Cornelio, dice Cipriano. Y lo que hace Cornelio está bien hecho, es lo que corresponde, ¿no? No es que ha sido laxo, no es que ha dicho el apóstata puede permanecer en la iglesia sin problema, no hay que reconciliarlo, o se lo reconcilia fácilmente como si hubiese cometido un pecadillo, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Claro. No es eso. Bien. Y no vayas a creer, hermano carísimo, como creen algunos, que han de equipararse los libeláticos con los sacrificati. Ahora viene la distinción que hace Cipriano. No es lo mismo, puesto que entre ellos, aun los que sacrificaron, ofrecen frecuentemente distintas causas y situaciones. Los lapsi, o sea, los sacrificati. Pues ni se ha de equiparar el que pasó al primer golpe por su voluntad a sacrificar impíamente, o sea, de entrada, ¿no? Salió el edicto del emperador y el tipo va allá, y sacrifica. Sí, sí. ¿Está claro? No se hace ningún problema. Sí, sí, sí. Dice, no se ha de, releo, ¿no? No se ha de equiparar el que pasó al primer golpe por su voluntad a sacrificar impíamente, con el que, resistiéndose y atacado largo tiempo, llegó por fuerza a este acto funesto. Si los dos han cometido pecado, pero no es lo mismo, tiene razón, no es lo mismo, claro. Uno tuvo la disposición de aguantar. Claro, y soportó hasta donde su fuerza le dieron. Pudo. ¿Se entiende? No es lo mismo, está claro que no es lo mismo, moralmente no es lo mismo, está bien lo que dice acá Sí. Cipriano. Aquel que se declaró así a todos los suyos, con el que, siendo solo él al peligro por todos, trató de proteger a su mujer, hijos y a toda su familia con un pacto que le exponía a él solo. Ahora está haciendo otra distinción, ¿no? Aquel que se declaró así y a todos los suyos, o sea, toda mi familia, vamos todos a sacrificar. Miren, acá venimos todos, ¿no? Aquel que se declaró así y a todos los suyos, con el que yendo solo él al peligro por todos, trató de proteger a su mujer, hijos y a toda su familia con un pacto que le exponía a él solo. Aquel que impulsó al delito a sus arrendatarios y a sus amigos, o sea, no solo sacrificó él, sino que a los que le alquilaban alguna propiedad suya o a sus amigos les dijo, vaya, se los impulsó, ¿no? Sí. Con el que ahorró el peligro a arrendatarios y granjeros y recibió con hospitalidad en casa a muchos hermanos que se veían obligados a salir desterrados y huidos, presentando y ofreciendo así al Señor muchas almas vivas y sanas, capaces de interceder por una sola alma herida. Si está distinguiendo situaciones morales, ¿ves? Sí. Hay quien ha podido hacer el acto malo de distintas maneras. Entonces no se puede poner a todo en la misma bolsa, diría San Cipriano. Y es así, y en la situación actual pasa exactamente lo mismo. Exacto. Hay grados de responsabilidad en la situación actual y por supuesto. Hay quien coopera activa y fervorosamente con el despotismo y la tiranía mundial. Y hay quien simplemente está en el extremo de resistir y, bueno, hace alguna acción no del todo ejemplar moralmente, nada ejemplar o de alguna manera ilícita moralmente, pero forzado por las circunstancias, ¿no? No se puede equiparar una cosa a la otra, ni hoy ni en aquella época. Y tampoco se debe caer, y es lo que San Cipriano y San Cornelio enseñan, en la indistinción moral. Da lo mismo el que permanece fiel que el que de alguna manera cae, y no es lo mismo, ciertamente que no es lo mismo. Eso tampoco se puede equiparar. Así como no se deben equiparar las distintas
caídas, no se debe equiparar la caída con la resistencia. En este caso, profesor, No se puede equiparar el acto virtuoso con el acto de flaqueza o de iniquidad. ¿Está claro? Porque aunque sea por flaqueza o por debilidad de la carne, si se hace algo malo, es algo malo, no es algo bueno. ir corriendo en busca de uno de estos certificados hoy en día para, de modo prever algún posible Sí. mal, ¿no es adherir un poco al estado idolátrico Bueno, ahí ya entramos en una cuestión. mucho más fina? Sí, pero voy a tratar de contestarla de alguna Mm. manera según mis leal saber y entender, Santiago, y según lo que yo alcanzo a discernir en la materia, ¿no? Ahí hay varias cuestiones morales que se pueden plantear. Primero que nada, un certificado falso de lo que sea nos remite al tema de la general en el moral de la mentira, ¿no? Porque procurarse un certificado falso es de alguna manera incurrir en cierta mendacidad, ¿no? Ahora, el tema de la mentira moralmente es muy complejo, porque hay tipos, primero que nada que hay tipos de mentiras distintas, y hay acciones que, por más que materialmente sean mentiras, no lo son formalmente, es decir, no lo son esencialmente. Y también existe en materia del dicho mendaz la cuestión de la legítima defensa, así como la violencia en sí misma no es algo bueno o malo, la violencia física digo, sino que depende de las circunstancias. En algún caso hasta puede ser obligatoria para defender legítimamente a alguien injustamente atacado. El realizar un dicho o una acción verbal, o en el caso de esto, acá ya la cuestión se complica porque no se trata meramente de decir algo, sino de obtener una certificación que viene siempre de alguna autoridad, ¿no? Ahí viene el problema. Esto complica la cuestión, este tipo de mentira, porque entra en la esfera de lo que podríamos llamar falsedad de un documento público, ¿no? Que necesariamente requiere la cooperación de alguien que tiene autoridad, ¿no? Que lo podría hacer incluso motu propio, es decir, yo reparto certificados a mis amigos para que no tengan problemas, ¿no? Dice el funcionario. O, aunque no se lo pidan, por ejemplo, ahí la responsabilidad sería solo de él, pero hay que ver si el que lo recibe a su vez no tiene parte de responsabilidad también, ¿no? El que lo pide y el que lo da, si hay quien lo pide, obviamente que también tienen los dos responsabilidad, ¿no? Que en principio no es un acto moralmente bueno, parece claro, ¿no? Porque es complicar a la autoridad pública o al oficial de la autoridad pública en un acto que desdice de la fe que debe darse a la autoridad pública. Y eso forma parte hasta del bien común, ¿no? Y el orden del buen gobierno. Pero ¿qué pasa en el caso de lo que podríamos llamar como legítima defensa en estos casos? Es decir, uno está siendo atacado por actos injustos del Estado, ¿no? ¿Se entiende? Pongamos un caso concreto de la actualidad. Pongamos que si usted no tiene el pase verde porque no se ha vacunado, ¿no? Y acá viene el problema. ¿Existe el derecho a no vacunarse o no? Ciertamente que sí. No solo el derecho, en ciertos casos puede uno hasta sentir la obligación de conciencia de no vacunarse, ¿no? Así que, ¿cómo no va a existir el derecho? En orden moral existe y en el orden jurídico auténtico también, aunque existan normas positivas que lo nieguen. ¿Está claro? Que por el momento no existe ninguna, que yo sepa. No hay ningún estado que diga la vacunación es obligatoria por sí misma, ¿no? Hasta ahora. No sé si Australia, no sé si No en lo algún sé, momento no lo Alemania. sé, pero, no lo sé. No, pero obligatoriedad de la vacuna misma creo ¿no? que no. Me parece que no. Me pareció escuchar, Una pero bueno. obligación indirecta, digamos. Puede haber generar mecanismos de obligación indirecta como el pase verde Está claro, si usted no se vacuna no puede hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. No puede participar en esta actividad, en esta otra, en esta otra. ¿Está claro? Okay. Eso es la obligación indirecta, pero no dice la vacuna es obligatoria. Dice, si usted si no quiere no se vacune, pero entonces yo no le dejo hacer esto.
Claro. ¿Está claro? Si eso es de orden privado, uno podría decir que, bueno, si alguien dice, a mi casa no entra nadie que no tenga la vacuna, y bueno, está en su casa, mi hijo tiene todo el Sí, derecho sí. del mundo, usted no quiere dejar entrar en su casa a la gente que no se vacuna, Sí. es cuestión suya, ¿no? Sí. Pareciera que puede hacerlo eso. Ujú. Y otro podría decir, acá en mi casa el vacunado no entra. ¿Está Ujú. claro? Yo no quiero ningún vacunado en mi casa. Y está en su derecho también. También. Sí. Pero el asunto es si una institución de servicios públicos o una empresa puede hacer lo mismo. ¿Tiene derecho o no? Parecería que no. Si usted no se da la vacuna, acá no viene más a trabajar. Por Y no. ejemplo. Y no, ¿Está claro. claro? Porque ahí hay un forzar indirecto a la vacunación, ¿no? Si el Estado permite eso, que una empresa le diga a los empleados, o si el Estado incluso manda o norma eso, ¿no? Que una empresa le diga a los empleados, si usted no tiene la vacuna no puede venir a trabajar, en un tema tan sensible como el derecho al trabajo, que parece que hasta ayer, como decía hace un rato, prevalece sobre cualquier cosa, si usted toca el derecho al trabajo, es un monstruo, ¿no? Pero acá no, porque si no, el que no se vacuna es el monstruo, ¿está claro? Ese es el que es demonizado en la propaganda universal del régimen mundial, ¿no? El que no se vacuna es el monstruo. Entonces, si usted es un monstruo, no puede trabajar en mi fábrica. O no puede venir a esta facultad. Creo que es el caso en nuestra ciudad, de algunas facultades que han establecido como norma que el que no está vacunado y no tiene el certificado de la vacuna, no puede asistir a clase, ¿no? Cosa que hace un par de años no pedían nada de eso. Cuando yo me anoté en la facultad, ya hace unos cuantos años, no había petición de certificados de vacuna, nada. Ahora te piden toda la de la vida. A lo sumo te pedían un analítico secundario. Claro, bueno, eso... O a lo sumo no, Mire, eso sí que en cuanto a obligatoriedad de vacunas, la Argentina ya desde hace décadas ocupa una posición de privilegio en la actitud de estatismo obligatorio, ¿eh? Es decir, tenemos montones de vacunas obligatorias. Acá hay calendario de vacunas obligatorias que es impresionante, pero no entremos en eso. Pero el Estado argentino tiene un calendario de vacunación obligatoria que es feroz. Pero eso no se creó ahora, ¿eh? Viene desde décadas, insisto. En ese aspecto nuestro Estado es un Estado sanitarista, positivista, de tipo despótico o totalitario. Bien. En comparación con muchos otros del mundo, ¿eh? Pero eso es de hace décadas, insisto. No es una cosa nueva. Pero si hablamos de la situación nueva, con respecto a estas vacunas o no vacunas, terapias de distinto tipo que se pretenden aplicar en relación con estos virus, ¿no? Si usted es forzado de alguna manera a tener el certificado, ¿no? Se le está diciendo, o usted tiene certificado o de esta actividad no puede participar, ¿no? O pierde su trabajo, o tiene que trabajar desde su casa, o tiene que asistir a clases desde su casa, pero no puede venir a la clase, ¿no? Presencial, como se dice ahora, y la clase se supone que es la... no importa. Hay una limitación de actividades, ¿no? O no puede entrar al restaurante, o no puede ir al recital de fulanito, que está en la cancha tal, bien. Entonces, usted tiene un montón de restricciones a actividades diversas, habrá que ver si, por ejemplo, puede ir a misa, ¿no? Hay que ver si se podrá ir a misa el que no tenga el certificado, o no. A reuniones de cuántas personas, de tanto, ahí empiezan los límites, ¿no? O sea, a quién se quiere forzar, a quién se quiere obligar, por qué medios, ¿no? Todo eso son normas claramente injustas, ¿se entiende? Y si no tiránicas, despóticas, y de un despotismo totalitario, en que el Estado quiere hacer lo que no tiene derecho a hacer y suplir
las acciones de los particulares, ¿no? O imponer a los particulares acciones que solamente pueden ser suyas legítimamente y en el ámbito privado, no en el ámbito público. Ante eso, ¿qué es legítimo hacer? Ahí viene toda una cuestión muy compleja, ¿se entiende? Porque si usted en realidad, acá hay una analogía con los libellati, si se quiere, ¿verdad? Es decir, podemos recurrir al certificado. Mi opinión personal, y lo digo esto a título exclusivamente personal, es la siguiente. En principio, el obtener un certificado falso de algo no es moralmente bueno. Claro. En segundo lugar, es comprensible que se trate de proteger derechos legítimos mediante una acción que, si bien es violenta, implica cierta violencia contra el orden de las cosas, se justificaría como legítima defensa, y puede ser en algunos casos. ¿Está claro lo que digo? No porque esa acción sea sin más y en sí siempre buena, de ninguna manera. Eso es lo que a mí me parece claro. Es decir, no es una acción que en sí misma sea buena. No se puede decir que es una acción ejemplar pedir certificado falso, ¿no? Ni que es una obligación moral sin más. Puede llegar a ser, como dije ahí en la legítima defensa, una cierta obligación de alguien en relación con las personas que dependen de él. Eso es lo que hablaba acá San Cipriano, del que asume él la dificultad o la acción mala para proteger a otros, ¿no? Pero para proteger a otros de la mala acción, no para proteger a otros de... Y acá viene todo un problema, es decir, uno puede recurrir al certificado para seguir trabajando, por ejemplo, para acudir a clase, para hacer una cosa a la que tiene derecho a hacer. Ahí se revela la radical injusticia del pedido del certificado, porque está impidiendo el ejercicio de un legítimo derecho, imponiendo una obligación falsa, una obligación inaceptable. Entonces, lo que yo diría es que en el plano moral lo primero que hay que hacer es tratar de confrontar esa obligación injusta, esa pseudo obligación, por la vía recta, es decir, oponerse a que se le pida el certificado y realizar la actividad en la medida de lo posible, aun cuando, si esto es posible, ¿no? Ahora, si no puede, si no puede hacer esto, es decir, si las vías rectas se agotan, sea el oponerse realmente a que se le pida el certificado, decirle al que solicita el certificado: no lo tengo y no tiene por qué pedírmelo, no tiene derecho usted a pedírmelo, no puede impedirme trabajar, o no tiene derecho a despedirme, o no tiene derecho a suspenderme en el trabajo, o no tiene derecho a no dejarme venir a clase porque yo no tengo certificado. O por vías legales, por medio de un abogado también. Se podría recurrir a la vía legal también, hacer presentaciones legales, ¿sí? Que en última instancia llevan a los tribunales. Hay que ver si esas presentaciones se pueden hacer por vía administrativa en primer lugar, hay que ver si se trata de instituciones del Estado o instituciones privadas, aunque sean de servicio público, hay que ver muchas cosas. ¿Sí? Pero se puede recurrir a la vía legal, y se puede. En principio es mejor que recurrir a una vía que no sea en principio moralmente lícita con claridad, ¿no? El recurso a los tribunales en nuestra situación actual también ofrece dificultades morales. No solo porque es de la moral evangélica que hay que tratar de obtener paz con el prójimo antes de llegar al tribunal, ¿no? Sino porque los tribunales actuales son tribunales inficionados de doctrinas perversas y de pseudo derechos. Así que a veces es meterse en la boca del lobo ir al tribunal. Porque los tribunales son jueces. Y hay que ver cuál es la mente de los jueces actuales. Si es una mente jurídica o una mente antijurídica. Si están formados en el derecho o en el antiderecho positivista, ¿no? Entonces, o con qué ideología piensan. Y eso es fácil de entender si uno considera los fallos que circulan en la actualidad por un lado y por otro, ¿no? Sí. Bien. Si usted no quiere recurrir a la certificación, en ese caso, ¿qué tiene que hacer?
y prescindir de la actividad o buscar otra actividad, Claro. ¿no? Y sí, es la realidad. Uno puede decir, bueno, ¿eso es moralmente posible o no? Dependerá de cada situación y circunstancia. Ahí volvemos a las distinciones de Cipriano. Habrá que ver las circunstancias de cada quien, si tiene posibilidad de hacer otra cosa, si tiene la... En este caso estamos tratando con víctimas de la injusticia, en el fondo, y no con los que introducen la injusticia. ¿Está claro? Y por eso planteé el problema de la legítima defensa en este caso, ¿no? Que se puede analogar a estas situaciones, razonablemente, ¿no? Porque hay un ataque injusto contra justos derechos, ¿no? Contra derechos auténticos de las personas que son violados en virtud de un sanitarismo totalitario. Entender esto no implica decir, bueno, es una cosa ejemplar recurrir a un medio que en el fondo moralmente siempre ocasiona cierto recelo, cierto resquemor, ¿no? Y ciertamente que sí, es así. No, yo creo que es una cosa difícil desde este punto de vista porque, bueno, hay que hacerlo. Yo no me atreví a decir hay que hacerlo. Tampoco hay derecho a ponerse en la actitud de juez supremo y decir esto está mal absolutamente o esto no se puede hacer en ninguna circunstancia. Como dice en otro pasaje de la misma carta San Cipriano, ¿no? Con esto ya terminamos si quieren. Habiendo por tanto semejante diferencia entre los mismos que sacrificaron, ¿qué rigor no será y qué dureza tan acerba confundir a los libeláticos con los que sacrificaron? Cuando el que ha recibido un billete puede decir, el billete de certificación, yo antes había aprendido del obispo que no se debía sacrificar a los ídolos ni que el servidor de Dios debía adorar las estatuas, y por esto no haría lo que no estaba permitido. Claro, acá la analogía empieza a fallar cuando lo queremos aplicar a la situación actual, porque hoy día podría decir cualquier cristiano esto que dice aquí Cipriano, o dicho de otra manera, ¿cuál sería el paralelo en la actualidad? Yo antes había leído y había aprendido del obispo que no se debía uno someter a las exigencias injustas del Estado idolátrico y totalitario. Había orden de la autoridad eclesial. Está claro, eso sería, ¿no? Claro. Bien. Y por esto no haría lo que no estaba permitido. Claro. Cuando, habiéndose presentado la ocasión del billete, que no hubiera aceptado si no fuera por la ocasión, fui al encuentro del magistrado o encargué a otro que fuese y dijese que yo era cristiano, que no me estaba permitido sacrificar, que no podría llegarme al altar del diablo, que daba una recompensa para no hacer lo que no me es permitido. Una recompensa, entiéndase, una coima, ¿sí? Está pagando. Yo le doy una recompensa a usted si me da el certificado por no hacer lo que no me está permitido, ¿no? Ahora, sin embargo, aún este que se ha manchado con el billete, adviértase que Cipriano dice que es una mancha, ¿está claro? No dice que no es una falta. Después que por nuestros avisos supo que tampoco eso debía ser, ahora él enseña, no, eso tampoco, ¿no? Aunque sus manos estaban puras y su boca no estuviera manchada por el contacto del funesto manjar, o sea, de haberse alimentado con las carnes sacrificadas a los ídolos, y con todo lo estaba su conciencia, llora al escucharnos y se lamenta. Ahora se arrepiente de lo que hizo. Y ahora se da cuenta de haber delinquido, y menos culpable que engañado, atestigua que en adelante ya está armado y presto. Si rechazamos la penitencia de estos que tienen alguna confianza de que es excusable su culpabilidad, pronto, con su mujer e hijos que han conservado sin daño a instigación del diablo, serán arrastrados a la herejía o al cisma. Así, la extrema dureza con estos puede apartarlos de la comunión de la iglesia, ¿no?
Y más adelante también refuta la idea de los novacianistas, digamos, de que cuando uno perdona a los que han caído o a los que han sido libeláticos, está fomentando la apostasía, ¿no? Y dice así: no creas, hermano carísimo, que con esto, o sea, con el perdonar, pero con las debidas severidad, ¿no? Fíjate, la penitencia para los apóstatas era en general una penitencia de por vida, ¿eh? La de los libeláticos no, era temporal, ¿no? Y por eso hay una diferencia entre una cosa y la otra, pero tenían que hacer penitencia pública. No creas, hermano carísimo, que con esto, pero se los reconciliaba con la iglesia, finalmente, ¿está claro? No creas, hermano carísimo, que con esto disminuye la virtud de los hermanos o que puedan cesar los mártires porque se haya suavizado a los lapsos la penitencia y porque se ha ofrecido a los penitentes la esperanza de la paz. Queda en verdad inconmovible la fortaleza de los fieles y continúa estable y fuerte la entereza de los que temen y aman de todo corazón a Dios. Claro, es decir, el perdón o la misericordia no hacen que desaparezca el fervor, la fuerza de los mártires, claro. Pues también concedemos tiempo de penitencia a los adúlteros y se les da la paz. Sin embargo, no por eso falta la virginidad en la iglesia o decae el mantenimiento de la continencia de tan gran honor por los pecados ajenos. Florece la iglesia ceñida con la corona de tantas vírgenes y la castidad y pureza conservan la altura de su resplendor, ni porque se conceda al adúltero la penitencia y el perdón se quiebra el vigor de la continencia. Eso lo pone como comparación. Una cosa es esperar el perdón y otra llegar a la gloria. Una cosa es no salir el encarcelado de allí hasta pagar el último cuadrante de la deuda y otra recibir sin demora el premio de la fe y del valor. Una purificarse de los pecados por el tormento de largos dolores y pagar largo tiempo por el fuego y otra haber purgado todos los pecados por el martirio. Una es, por fin, estar pendiente en el día del juicio de la sentencia del Señor y otra ser coronado enseguida por el Señor. No desaparece la diferencia, dice acá Cipriano. Claro, no desaparece la diferencia entre la virtud heroica y la flaqueza, no desaparece, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto entra en la consideración de la flaqueza o de la virtud en temas como esto del certificado, ¿no? Para decirlo criolmente, del certificado trucho? Es una cuestión que hay que analizar en cada caso, ¿no? Para seguir el criterio de Cipriano y ver las circunstancias. No se pueden hacer consideraciones extremadamente generales. Sí decir que en principio parece una cosa que no se debe hacer, en la medida de lo posible. Y si se mantiene las debidas acciones de fortaleza. Y surge aquí otro problema que quiero señalar, y es el siguiente. El problema que quiero señalar para terminar es este. Antes de que usted concluya, sí, le quiero decir lo siguiente, sí, que me queda claro, sí, según lo que relata Cipriano, sí, y lo que usted me dice, que habiendo en aquel tiempo orden de parte de la autoridad eclesial, ya era atenuado el pecado de estos apóstatas de algún modo, sí, porque eran más engañados que culpables. Claro. En estos tiempos donde no hay ese orden en aquella época, tercer siglo, queda mucho más atenuado. Y es que obviamente, sin duda que queda mucho más atenuado porque el que resiste no solo no cuenta con la guía firme del que debe guiar, del pastor, sino que hasta puede ser confundido por el pastor y empujado a hacer lo contrario. Claro, y ahí la responsabilidad obviamente está en quien guía mal, no en quien se deja guiar, ¿no? Hay que ver hasta qué punto es excusa seria según el leal conocimiento de cada quien y según la formación de su conciencia, ¿está claro? Pero es claro que ahí hay una atenuación especial, ¿sí? Para terminar entonces, lo que quería añadir es una consideración que es la siguiente. Ahora sí voy a aplicar, me parece, de manera adecuada el no hay mal que por bien no venga o Dios escribe derecho en renglones torcidos, porque precisamente una circunstancia como la actual también nos pone a todos los cristianos ante la
cuestión de hasta dónde estamos dispuestos a desprendernos o a sacrificar de algún bien temporal, de orden social, de orden humano, para ser fieles a la verdad de la fe, ¿no? ¿Hasta qué punto y en qué medida? Y eso también se plantea en estas situaciones, ¿no? Precisamente cuando yo dije, bueno, si uno no tiene certificado, ¿qué puede tener que perder? ¿No? Bueno, hay que ver hasta qué punto se está dispuesto a perder o no ciertas cosas que pueden ser bienes temporales, ¿no? Una cosa es, y acá obviamente que ahí cabe toda la distinción de circunstancias, una cosa es perder un bien propio, otra cosa bienes para los que dependen de uno, siendo otras personas, eso depende también de la responsabilidad de la situación de cada quien, ¿no? Pero la situación esta, como toda situación de persecución injusta, nos pone ante la problemática de qué hacer, ¿verdad? Y en ese qué hacer también se juega qué cosas estamos dispuestos a sacrificar para permanecer en el camino recto, ¿verdad? Eso también es algo que cada quien tiene que plantearse en estas circunstancias, ¿no? Y en relación con qué se evita y qué se hace. Y lo que se hace, con qué ánimo se hace, ¿no? Con qué espíritu se hace. Que eso es lo más importante en el fondo, ¿no? Con eso ya me parece Bueno, le más que agradezco suficiente. mucho, profesor.